Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de charlas virtuales con sentido que organiza la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Austral de Chile, con motivo del Día Nacional del Terapeuta Ocupacional. Queremos darle una especial bienvenida a la profesora Claire Hawking, quien nos acompaña desde Nueva Zelanda, al director de Escuela de Terapia Ocupacional de nuestra universidad, Randy Yáñez, a estudiantes de nuestra y otras casas de estudio, a docentes y colegas. Antes de partir con nuestra programación, les queremos compartir algunos aspectos técnicos que deben tener en consideración para que puedan disfrutar de esta charla. Lo primero es que esta conferencia cuenta con traducción simultánea y para ello, para que ustedes puedan escuchar a la profesora Claire Hawking, en la barra de tareas abajo van a encontrar un botón que dice traducción y deben escoger el idioma en el que ustedes quieren escuchar. Principalmente para los que requieran traducción, deben apretar seleccionar español en interpretación. Así es. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me lo hacen saber por el chat, por favor. Además, les recuerdo que esta conferencia está siendo transmitida ahora en directo a través del canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y pueden acceder a ella a través de el hashtag Facultad Medicina UAT. La charla en este minuto va a ser transmitida en el idioma original, por lo tanto la conferencia de la profesora Claire Hawking va a ser transmitida en idioma en inglés. No obstante, la estamos grabando en español para luego la vamos a publicar en el mismo canal de YouTube en español y van a acceder en ambos idiomas. Luego que la profesora Claire Hawking dé su conferencia, vamos a tener un espacio para una ronda de preguntas y les pido por favor que para la traducción enciendan sus cámaras y sus micrófonos para que el traductor pueda hacer la traducción a la profesora Claire Hawking, o bien lo escriban por el chat y yo transmito la información, su pregunta o comentario. Vale. A continuación, el director de escuela, Randy, nos compartirá unas palabras de bienvenida. Así que, Randy, puedes activar tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Le doy la más cordial bienvenida a esta charla, esta conferencia de cierre del ciclo actividades virtuales con sentido, a propósito del Día Nacional de la Terapeuta Ocupacional. Durante este ciclo de charlas contemplamos 8 conferencias de diversos temas afines y de interés para nuestra disciplina. Y hoy tenemos la última de este primer ciclo, que espero que podamos repetir en algún momento, a cargo de la profesora Claire Hawking. En esta conferencia de cierre ella nos va a hablar respecto de conversaciones más allá de la brecha, investigación en ciencias de la ocupación con impacto en la inclusión social. Qué mejor que ese tema para poder cerrar este ciclo de charlas que fue muy exitoso. Y para el día de hoy tenemos este corolario, ¿cierto? Esta guinda de la torta, y espero que esta conferencia sea muy provechosa y muy buena para cada uno y cada una de todos nuestros participantes. Les agradezco, les doy la bienvenida nuevamente y sin más los dejo entonces con el inicio de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, quiero presentar a nuestra invitada, a la profesora Claire Hawking. La doctora Hawking es terapeuta ocupacional y es cientista de la ocupación con una amplia trayectoria académica. A través de su carrera ha trabajado con profesionales, académicos, investigadores y estudiantes para transformar la terapia ocupacional a nivel nacional e internacional.
Ha participado en publicaciones fundamentales para el desarrollo de las ciencias de la ocupación, siendo coautora de la tercera edición del libro Occupational Perspective of Health de Anne Wilcock y coeditora del libro Occupational Science, Society, Inclusion and Participation. Ha sido autora de más de 30 capítulos y de 120 artículos de revistas arbitradas. Asimismo, ha supervisado 12 tesis doctorales y 38 tesis de maestría hasta su finalización. Ha sido la editora ejecutiva del Journal of Occupational Science desde 1997 y publicó junto con la profesora emérita Liz Townsend la revisión de la Declaración de Posición sobre Derechos Humanos de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Hoy nos presenta la conferencia titulada Conversaciones más allá de la brecha, investigación en ciencias de la ocupación como impacto en la inclusión social. Bienvenida, Claire. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. What I've just done is to greet you. Lo que yo entiendo es la tradición de por qué decimos esto. Frase. La frustración llega al punto en donde nosotros estamos, o los lugares en los que nosotros estamos en esta mañana. La segunda creación es por medio de la insistencia y el documento que viene, que llega a nosotros. Por lo tanto, reconocemos que ninguno de nosotros está solo. Ninguna de las ideas que hemos presentado o vamos a presentar son realmente solamente nuestras, sino que más bien se construyen sobre ideas que están asociadas a las personas que estuvieron antes de nosotros. La creación corresponde a las personas que son un símbolo. Y yo diría que estamos hasta cierto punto compartiendo todo esto en este canal. Entonces esperamos que esto llegue a todos y voy a comenzar entonces compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan también ver mi presentación. Y de esa forma vamos a dar inicio. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bien. Entonces, dame un segundito aquí para ajustar mi pantalla. Aquí en la lámina, el título de mi presentación está asociado a lo que es la investigación sobre ciencia ocupacional y hay mucho ruido de fondo. No sé si hay más personas que a lo mejor están con el micrófono abierto. Voy a presentarme entonces. Escuché una presentación académica, pero ahora me gustaría que también me conocieran desde el punto de vista un poco más personal. Yo soy caucásica de Nueva Zelanda, que es un grupo de islas en el Océano Pacífico Sur. Es un paraíso de mar y sol, agua limpia, un clima templado y un suelo muy fértil. Vivo con mi perra Cleopatra y espero que ella coopere también durante esta conferencia y espero que ella duerma ahora. El trabajo en el que hemos trabajado está asociado a la edición del Journal of Occupational Science. Me encanta recibir visitas y hacer cosas. La fotografía que está en la parte superior de la pantalla es una alfombra de trapo que yo tejí. Aquí hay una narrativa que está asociada a quién yo soy y lo que me inscribe en la forma de pensar occidental. Es una visión racional del mundo, ¿no? Una narración alternativa también es igualmente verdadera, es que yo soy Pekaha, hija de colonos ingleses que llegaron a Aotearoa, que es la tierra de la larga nube blanca que se forma sobre las montañas que se extiende a lo largo del país. Los colonizadores británicos, mis padres y antepasados, desaparecieron y desplazaron
en gran medida a la cultura maorí. Desarrollaron sus tierras y discriminaron en todos los ámbitos. Su legado ha creado una gran cantidad de injusticias, muchas de las que también han generado un valor diferente que se le da a las formas maoríes. Y esto tiene un impacto en lo que es la madre tierra. Esta narrativa me hace participar en cuestiones como la justicia y la salud de la población. Ambas visiones del mundo informan lo que les compartiré el día de hoy, a través de una división cultural, generacional y geográfica, desde un lado del Océano Pacífico Sur hasta el otro extremo, el otro lado. También a través de las zonas horarias, habiéndome levantado muy temprano el martes en la mañana para hablar con ustedes este martes en la tarde. Hay innumerables divisiones entre Aotearoa, Nueva Zelanda y Chile. Nuestras diferencias, tenemos diferentes herencias indígenas, el país de origen de las personas que colocaron nuestras tierras, el idioma que hablamos, la base de nuestras economías, el clima y la vegetación también. Los autos que conducimos y las luces de las calles son bastante similares, pero las casas en las que vivimos y las vidas que llevamos son muy diferentes. Sin embargo, creo que hay un valor en hablar a través de estas divisiones, una posibilidad de aprender y sobre los demás. Sobre esta base, voy a compartir algunas reflexiones extraídas de la investigación de la ciencia del trabajo para que ustedes consideren su punto de vista como terapeutas ocupacionales y estudiantes también en Chile. Mi objetivo al dirigirme a ustedes es demostrar cómo la investigación puede informar la práctica mediante la promoción de la comprensión de la ocupación humana y como guía para el pensamiento y la acción. En la fotografía, es una fotografía un poco simpática. Yo estoy aquí en Chile, estoy con trabajadores de la construcción que están tomando té, están en pausa. Es una linda fotografía, una fotografía divertida en realidad. Para informar de nuestra conversación, comenzaré con algunas grandes ideas. En primer lugar, la inclusión social, que es importante porque nos recuerda para quién es nuestro trabajo, los grupos que se estiman sistemáticamente excluidos de la sociedad. La inclusión, yo creo, es el objetivo final de la terapia ocupacional y la razón de por qué las sociedades necesitan terapeutas ocupacionales. Eso resume lo que estamos enfrentando entonces. En Nueva Zelanda, en mi experiencia de práctica como terapeuta ocupacional, hay mucha exclusión. Y yo fui parte de este cambio, de la exclusión de las personas. Pero creo que hoy en día esto es mucho más amplio. Así que los invitaré a pensar en la inclusión social desde una perspectiva ocupacional y a examinar algunas de las pruebas que los científicos ocupacionales han generado sobre los inmigrantes y la inclusión, y los inmigrantes y también la exclusión. Al centrarme en los inmigrantes, no pretendo disminuir o negar las injusticias que sufren otros grupos. Sin embargo, no son grupos sobre el que estamos relativamente bien informados. Por lo tanto, a partir de ahí, exploraré evidencia de lo que se conoce como conocimiento, que está asociado a informar a nuestro trabajo como terapeutas y a las comunidades. Tras un breve resumen, abriré también una sesión de preguntas. El concepto central de mi presentación es la inclusión social. Hay dos razones para esta elección, me acabo de dar cuenta de aquello. En primer lugar, hay dos razones entonces para esta elección, tal como les comentaba. En primero, las Naciones Unidas promueven la idea de una sociedad para todos, con el objetivo de crear una sociedad más sustentable, estable, segura y justa, disminuyendo los riesgos y las tensiones y conflictos sociales. Entonces,
nos da una visión de que obviamente es aspiracional y queremos lograr, pero es una visión que el terapeuta ocupacional y la ciencia a la que tiene que aportar. Por lo tanto, es una visión de una sociedad que es estable, segura y justa. Y tenemos entonces que escuchar y considerar los riesgos y los conflictos que hay en la sociedad. En las sociedades inclusivas, cada persona tiene derecho y responsabilidades también. Y lo que es importante es que la persona también tiene un sentido de pertenencia, participación, inclusión, reconocimiento y legitimidad. Así que déjenme nuevamente mencionar esto, porque esto es muy aspiracional y nos impulsa hacia lo que son los puntos importantes de nuestra ciencia. El sentido de pertenecer, reconocer y legitimidad. Si vemos esta lista, al parecer las personas aquí se sienten valoradas en una comunidad, sienten que pertenecen ahí y que son aceptados culturalmente y que son bienvenidos también. Tienen las oportunidades y pueden valorar el empleo, la vivienda, la educación, la atención en servicios sanitarios, de salud y en servicios sociales. Así, independientemente de su origen, cada persona puede lograr su potencial. Las sociedades inclusivas abrazan la diversidad, valorando y aprovechando el potencial que se deriva, que proviene de la aceptación de ideas, opiniones, habilidades y prácticas que son diferentes. Para conseguir esto, se requiere que los miembros de la sociedad, empleados, profesores, empresarios, políticos, burócratas, colegas, vecinos, que todos nosotros, en definitiva, practiquemos la inclusión, dejando entrar a la gente y haciéndola sentir bienvenida. Todos formamos parte de la creación de una sociedad en la que todos se sientan seguros de expresar sus opiniones, que su punto de vista sea escuchado y que su contribución sea valorada. Y lo que es importante es que la inclusión social también significa permitir que las personas participen en la toma de decisiones que afecten sus vidas. Los beneficios de los que todos disfrutamos es una consecuencia mayor de la cohesión social y de un menor nivel de enfermedades mentales y soledad. Y por lo tanto se relacionan al estrés que existe para todos nosotros. Hay personas que a veces, sobre todo las personas que están fuera de la sociedad, sufren mucho estrés. Personas que se perciben como peligrosos. La segunda razón para centrar mi presentación en la inclusión social es la importancia que se le da a la inclusión en las normas mínimas de la formación de los terapeutas ocupacionales, de la Federación Mundial de las Terapeutas Ocupacionales, principalmente en esta que fue revisada en 2016. Entonces, estos estándares, las normas, especifican lo que los terapeutas debieran hacer, los recursos donde deben obtener su conocimiento y el conocimiento que los profesores también debiesen tener. En particular, se habla aquí del terapeuta ocupacional para ayudar a construir un mundo más próspero y justo. Tenemos que hacerlo asignando responsabilidades a los terapeutas, preservando los principios de la igualdad. Y todo tiene que ver con la inclusión, el bienestar, la salud y también la inclusión. Aquí también se especifica que un objetivo de la educación es que los estudiantes promuevan el cambio hacia una sociedad más inclusiva y participativa. Así los terapeutas ocupacionales van a tener este gran objetivo, para esa forma contribuir a la sociedad. Son entonces los terapeutas ocupacionales los que tienen este mandato de trabajar de forma activa para la inclusión social con las diversas poblaciones para las que trabajamos, a las que servimos. ¿Por qué se da tanta importancia al trabajo de la inclusión? Porque ser excluidos es algo muy perjudicial, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Los tipos de brechas a los que me refiero suelen estar relacionadas con la discriminación en contra de las personas con diferencias identificadas, ya sea por su discapacidad, que como mencioné, es un tipo de exclusión con la que nosotros tenemos que trabajar en contra de esto,
exclusión asociada a la raza, que también es otra, incluye las poblaciones indígenas, discriminación por la edad, y en todo el mundo las sociedades a veces se refieren a las personas como niños o adultos, discriminación de género o más específicamente discriminación hacia la mujer, discriminación por la orientación sexual, porque son pobres o porque son inmigrantes del extranjero, o quizás otros factores, o por cualquier combinación de los factores que ya hemos mencionado. Como ya he mencionado, hablaré de ser un inmigrante como un ejemplo de experimentar una división social y de ser discriminado, ya que se trata de un área de la ciencia del trabajo, y se ha trabajado en Nueva Zelanda y en Sudamérica, también esto es algo importante y que puede contribuir muchísimo. Por un momento, entonces, pasemos a la comprensión teórica de la inmigración exitosa. Basándose en la teoría, bueno, yo soy parte de un lugar donde se habla inglés. La teoría de Berry de 1997 domina la cultura. Hay resultados, aquí se han propuesto 4 resultados posibles: la asimilación, integración, separación o la marginación. La integración se asocia con los mejores resultados de la salud psicosocial y se consigue cuando los inmigrantes abrazan ambas culturas. Esto significa que siguen valorando su cultura de origen y se esfuerzan por mantenerla, y al mismo tiempo buscan un contacto regular con la cultura dominante. Para las mujeres británicas retratadas aquí en esta lámina, eran inmigrantes patrocinadas en Nueva Zelanda después de la Segunda Guerra Mundial. La integración no supuso un reto excesivo, ya que no eran tan diferentes a la población local. Por lo tanto, cuando en ese tiempo Nueva Zelanda era una colonia británica, por lo tanto, no hubo tantas dificultades. Muchas personas de Nueva Zelanda, hasta cierto punto, recibían con brazos abiertos a las personas. Una de las razones de por qué yo muestro esta imagen en esta lámina es porque mi madre está en este grupo, estuvo en este grupo de inmigrantes que llegaron a Nueva Zelanda. Y ella, hasta cierto punto, sabía que nuestro futuro podría estar aquí. Alguien que vino a Nueva Zelanda y que fue, en este caso, patrocinada por el gobierno de Nueva Zelanda. La integración exitosa es útil en todo sentido, pero los inmigrantes tienen que participar entonces en la nueva cultura que están enfrentando. ¿Cómo persiguen, cómo practican esta cultura y cómo la pueden valorar? Tienen que comenzar a trabajar, a hablar y realizar una gran cantidad de ocupaciones que ofrece la sociedad. En el punto de vista de la ocupacional, este es un punto psicológico también. Esto implica pensar en un contexto que es distinto y cómo el contexto le da forma también a las posibilidades ocupacionales. Por ejemplo, lo que ocurre en los lugares públicos le permite a los extranjeros también abrazar las prácticas locales y las creencias, lo que los migrantes hacen. ¿Qué hacen? Si es que no son recibidos, si no son apoyados, si es que hay un ambiente hostil, ya podríamos decir entonces que un terapeuta ocupacional podría hablar de un fenómeno social que está asociado a la inmigración. O para esa forma se pueden también contemplar nuevas formas para que la sociedad lo pueda incorporar. Vamos a la evidencia ahora entonces. Comencemos con un estudio de Shobhanai sobre una mujer inmigrante de la India que llegó a Nueva Zelanda para hacerse un espacio en este país. Su estudio de teoría fundamentada permitió comprender los constantes cambios de las mujeres entre hacer las cosas de la manera india o a la manera kiwi. Hacen juicios sobre qué hacer y cómo hacerlo, basándose en su interpretación del contexto, junto con sus interacciones con la gente, los procesos, los recursos que tienen, etc. A través de sus ocupaciones, aprenden a revelar
tanto o tan poco de su herencia india como según se sientan cómodos en el momento. En un marco de tiempo más amplio, el estudio de Lisette Feria por los miembros de una familia chilena que emigró a Suecia hace 24 años mostró diferencias entre la forma en que los chilenos y los suecos hacen las cosas y cómo se encuentran estas culturas, que sigue siendo algo bastante intrigante. Por lo tanto, aquí se observó que las personas tuvieron un trato que recibieron y hubo formas en que las personas de Suecia no recibían bien a las personas de Chile. Lisette observó que la divergencia de los estilos de vida latinoamericanos de sus hijos, asociado a los niños y el estilo de vida en Suecia, generó una gran cantidad de cambios en el estilo de vida de la familia. Pero aún así, la tradición de almorzar juntos permitió renegociar la identidad como familia, los valores culturales y las relaciones también entre la persona de familia y también la cultura de origen. En cambio, para los inmigrantes surcoreanos entrevistados por Han Yu Kim, los beneficios previstos al trasladarse a Nueva Zelanda eran diferentes, producto de las barreras idiomáticas, producto de las limitadas redes sociales y también por el prejuicio social que existía. Por lo tanto, no me sorprende que aquí no se podía anticipar el hecho de que el no habla el mismo iba a ser una barrera. Y buscaron hasta cierto punto ser bienvenidos. Por lo tanto, tenían recuerdos de soldados de Nueva Zelanda que se acercaban, les hablaban y hablaban y eran bastante generosos con ellos. Y ellos se dieron cuenta entonces que ahí en realidad no siempre la situación iba a ser así, de que no siempre serían tratados de buena forma y serían tratados como cualquier otro inmigrante asiático. Y en respuesta a estas verdaderas se produjo un entorno culturalmente familiar en lo que podía utilizar sus habilidades y conocimientos existentes para dedicarse a las ocupaciones que sabía. Ello les proporcionó una vía para conocer un nuevo entorno, pero les preparó para participar en ocupaciones más apropiadas a la sociedad neozelandesa. Pudieron también estar en un entorno más familiar con otros coreanos que estaban habitando ahí también en Nueva Zelanda. De forma adicional, pudieron dominar un nuevo lugar, encontraron un lugar en Nueva Zelanda donde se sentían aceptados y valorados. Sin embargo, la discriminación a la que se enfrentaron limitó sus opciones profesionales y los significados derivados de su participación, lo que relevó que la ocupación es inseparable del contexto en el que se produce. Si bien estos estudios fueron estimulados por los antecedentes personales de los investigadores como inmigrantes, la investigación que se desarrolla también responde al debate social sobre las políticas de reagrupación familiar en Nueva Zelanda. Y esto nos permite hasta cierto punto a los inmigrantes traer elementos que les permitan sentirse más cómodos en la nueva sociedad. Una de las, en muchas ocasiones no se encuentran la posibilidad de tener un buen servicio médico. Y por el contrario, el estudio también reveló que los inmigrantes coreanos, indios y chinos se unían a la comunidad, se daban consejos entre sí para de esa forma poder surgir en este nuevo lugar y de esa forma podían avanzar a la sociedad utilizando habilidades antiguas y nuevas que habían adquirido después de llegar para esa forma contribuir a la comunidad. Y al mismo tiempo seguían manteniéndose como
actores activos para esa forma, se esforzaban para tener un bienestar físico y también emocional. ¿Qué es lo que hemos aprendido entonces hasta ahora? Hemos aprendido que los inmigrantes quieren conservar su propia forma de hacer las cosas y además buscan ser parte de la comunidad de acogida. La interacción con los connacionales les proporciona un lugar familiar para empezar, donde pueden utilizar las habilidades que ya tienen y donde aprender nuevas habilidades para hacer una contribución y para mantener buena salud. Y luego, al relacionarse con las personas locales, quieren convertirse en miembros valorados de la sociedad y tener un sentido de pertenencia también. También es evidente que el proceso de adaptación al nuevo contexto ocupacional es continuo a lo largo de toda la vida. Sin embargo, algunos inmigrantes se enfrentan a barreras barreras para pertenecer y hacer una contribución. Los profesionales sanitarios que son inmigrantes y refugiados de origen no anglófono pueden ver muchas dificultades y sus cualificaciones no son reconocidas. Por lo tanto, no pueden trabajar como doctores o como dentistas. Muchos de ellos tratan de pasar pruebas de dominio del inglés. Estudian también, tienen que rendir una gran cantidad de pruebas médicas. Con poco apoyo y orientación, entonces pueden sentirse económicamente inseguros, deprimidos y también bastante perdidos. En lugar de sentirse un recurso valioso, sin habilidades, por el hecho de ser inmigrantes en este país, se dan cuenta que sus habilidades y su ética de trabajo no tiene utilidad. Como uno ya dijo, es difícil que te aparten o de ser alejado, estar tan lejos. Las mujeres latinoamericanas inmigrantes a España también corren riesgo de tener una vía dominada por las luchas laborales debido al elevado número de inmigrantes que hay en España y a la crisis socioeconómica que existe ahí. Ha existido desde el principio del 2020, del año 2000. Un factor de riesgo es importante que está asociado al estereotipo de los hombres latinoamericanos que son borrachos y las mujeres que son sexualmente disponibles, fáciles. Las mujeres se encuentran con que solo se les ofrecen trabajos domésticos en lugar de las funciones profesionales para las que están cualificadas, donde no hay posibilidad. De esa forma, tienen dificultades y viven en condiciones precarias y por lo tanto experimentan frustración, miedo, rabia e impotencia, sintiendo que no tienen opción más que simplemente aguantar y soportar la situación. El siguiente caso indica que algunas veces hay situaciones en las que no se resuelven con facilidad y la situación también perdura. Por lo tanto, en Canadá, vean, en Erwa, hablaron con mujeres afrodescendientes que viven en Nueva Escocia. Los africanos llevan allí desde el año 1600, cuando fueron importados como esclavos. A pesar de esa larga historia, las mujeres experimentan racismo día a día, pero contrarrestan sus efectos negativos mediante ocupaciones espirituales, la oración, el estudio de la bíblica, cantos espirituales y actividades relacionadas a la iglesia. Su fe les ayuda a reinterpretar el sufrimiento causado por el racismo como un reto, acompañado de la bendición de Dios también. La esperanza que les proporciona les ayuda a sobrevivir todos estos abusos continuos. Lo que estas investigaciones muestran es que en todo el mundo las personas se encuentran en circunstancias en las que experimentan discriminación y exclusión social también. La imagen que muestro aquí fue en Chile, en donde creo que hay discriminación que ocurría, sobre todo en el momento en que tomé fotografía. Esto fue una madre con su hijo joven, con una enfermedad que le impedía caminar y estaba hasta cierto punto abandonado en una estación. La vida de los inmigrantes y la vida de las personas, de los niños,
tiene mucho sufrimiento. Desde el punto de vista ocupacional, tenemos que concebir que el ser excluido no puede ser no da la oportunidad igualitaria para pertenecer y ser en una sociedad. La ocupación de la justicia, como la justicia, o la injusticia social, causa daños evitables a la salud y el desarrollo de las personas, desperdicia su potencial y también acorta sus vidas. Anteriormente, he argumentado que los terapeutas ocupacionales tienen un rol que desempeñar al momento de crear un papel o al crear una sociedad inclusiva y que tenemos la responsabilidad profesional de hacer todo esto. También he presentado pruebas sobre las formas en que los inmigrantes trabajan para formar parte de una sociedad. Hemos mencionado las injusticias ocupacionales que muchos han experimentado y los daños que se han perpetuado. Como profesional y como profesión tenemos que responder de dos formas, afirmando que la inclusión de los inmigrantes es un tema, una cuestión de derechos laborales, y haciendo valer su reivindicación moral de inclusión en la sociedad. Dediquemos un momento para aclarar lo que significan estos dos conceptos. Los derechos laborales pueden definirse como el reconocimiento de la dignidad inherente a la libertad inalienable de todos los miembros de la familia humana para participar en igualdad de condiciones y obtener los beneficios de la ocupación elegida, junto con la libertad de no ser obligado a participar en ocupaciones que socavan la vida, libertad o la seguridad de la persona. Por lo tanto, hay libertad positiva para hacer cosas y también hay una libertad negativa, que es aquella que nos aleja de las cosas que dañan a las personas, cuando nos obligan a hacer cosas y de esa forma socavan la libertad y la seguridad de las personas. Vamos con la moraleja de la inclusión. ¿Cuál es el derecho moral de la inclusión? Lo que decimos es que existe una justicia ocupacional. Y cuando vemos a la literatura, podemos ver que los especialistas en la ciencia laboral hacen afirmaciones demostrando que las personas están dispuestas y son las correctas para una situación. Y esto es y hay que considerar que ellos hacen un gran esfuerzo también para pertenecer. Mostrar cómo la discriminación lleva a las personas a situaciones laborales vulnerables y les hacen tomar decisiones pobres, es algo que ocurre. Por lo tanto, presentamos pruebas que, a pesar de que las personas están sufriendo y esforzándose, existe una brecha entre de lo que son capaces de hacer y con lo que pueden construir la sociedad y las oportunidades que tienen para hacerlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué debemos hacer? En esta imagen hay una pista. En breve, los que trabajamos en el ámbito de la salud, tenemos que reconocer que practicar las profesiones de la cultura de origen es una opción legítima que apoya la salud y que apoya a los inmigrantes para que de esa forma puedan ganar confianza para comprometerse con el nuevo contexto cultural. Este conocimiento no legitimiza en la incorporación de sus propias prácticas a la terapia. Sugiere entonces que se puede ayudar a las personas a vincularse con sus compatriotas como un apoyo para la salud y también subraya la importancia de ser culturalmente receptivos. También nos recuerda que debemos estar atentos a los prejuicios inconscientes y la discriminación en los servicios sanitarios y en los que trabajamos. Por lo tanto, esto suena simple, pero en realidad es muy complejo hoy en día. En nuestro trabajo de promoción, la justicia laboral con las comunidades inmigrantes, se confirma el valor de seguir practicando la propia cultura como algo muy importante para los inmigrantes y también para los propios inmigrantes que tienen alguna actitud discriminatoria con los miembros. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que son inmigrantes y comienzan a actuar como kiwis y hasta cierto punto
no ven valor en esta cultura. Y por lo tanto, le inculcan esto a los niños y a las futuras generaciones también, en vez de sentirse orgullosos de quiénes son y dónde viven. Como terapeutas ocupacionales, que sabemos el valor de la ocupación, podemos ser parte de la voz que habla en contra o a favor. Junto con estas justicias ocupacionales y el poco espacio para la inclusión, la conciencia ocupacional es algo importante, tal como se desarrolló en Ramugondo en 2015. De esta forma se hace que se reduzcan las formas en que las prácticas dominantes se mantienen a través de lo que la gente hace cada día, perpetuando así la dinámica de poder establecida durante el colonialismo. Las prácticas dominantes pueden ir en contra de los inmigrantes y del mismo modo que van en contra de las personas de los pueblos que fueron colonizados. Ser consciente de ello es liberador, ya que enmarca el hacer cotidiano como una respuesta a las estructuras sociales opresivas. La coincidencia ocupacional lleva a las personas a pensar en lo que hacen y en el tipo de mundo que crean al hacer las cosas de una cierta manera. La ciencia del trabajo también apoya la teoría de desarrollo, en donde se incluye el marco ya, que está aquí en la lámina. Este es un marco de trabajo que comienza como una colaboración entre el profesor emérito Liz Townsend de la Universidad Dalhousie de Canadá. Entonces, si vemos esta lámina por un segundo, en el centro tenemos procesos que permiten la colaboración y alrededor del círculo hay 6 acciones que ellos reconocen como muy importantes, que no son jerárquicas, no están en orden en particular. Todos estos elementos tienen una importancia dependiendo del contexto. Por lo tanto, comenzando con el color azul, tenemos acciones para generar conciencia respecto de la injusticia ocupacional. Acciones para trabajar de forma colaborativa con socios. Acciones que puedan mediar a un acuerdo respecto de un plan, respecto a qué hacer y cómo seguir avanzando. Definitivamente las acciones para generar estrategias de cómo se van a obtener los fondos, los recursos. Acciones que permitan la implementación, implementar un cambio y continuar con un proceso de evaluación respecto a lo que la gente está haciendo. Y también acciones que sean inspiradores para que de esa forma se puedan obtener patrocinadores y sustentabilidad. El objetivo entonces tiene que ver con este marco de trabajo. Para esa forma promover la inclusión social siguiendo una ruta de colaboración y justicia. Esto se ha hecho para generar relaciones cada vez más fuertes y en un entorno que es cada vez más complejo, en donde las justicias ocupacionales se desarrollan. Porque los inmigrantes son sujetos y otras personas son sujetos de discriminación. Entonces podemos trabajar en una sociedad, una etiqueta que apoye la inclusión para absolutamente todos. El proceso es una forma en que los terapeutas ocupacionales pueden proceder. Y aquí no estoy tan seguro de que la situación sea tal en Chile. En conclusión, mi objetivo en esta presentación era demostrar cómo la investigación puede informar a la práctica mediante la promoción de la comprensión de la ocupación humana y como guía para la acción. Basándome en la investigación de las ciencias del trabajo con inmigrantes, compartí perspectivas de cómo la práctica de las ocupaciones, de la cultura, del origen y de la sociedad de acogida crean significado, identidad, bienestar y florecimiento, tanto para los inmigrantes como para los miembros de la sociedad de acogida. También informé de cómo los estereotipos discriminatorios pueden mermar la prosperidad de los inmigrantes, creando un abismo entre ellos y la sociedad que los recibe, que perjudica a ambas partes. Impulsada por el imperativo de las Naciones Unidas de construir sociedades inclusivas y las normas educativas de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, argumenté que los terapeutas ocupacionales tienen la responsabilidad de entrar en este espacio. Tenemos una
contribución única y valiosa que tenemos que hacer, revelando la ocupación como el medio por el que las personas en circunstancias vulnerables se esfuerzan por cuidar a sí mismas y contribuir a la sociedad. Por último, interpreté como los terapeutas ocupacionales que trabajan en funciones tradicionales en el sistema sanitario o de salud, así como los que trabajan con las comunidades, pueden asumir este conocimiento para ser defensores de la sociedad, de la inclusión social, creando sociedades inclusivas a través de nuestras propias prácticas cotidianas. Muchas gracias por su atención. Ahora tenemos algunas referencias también, pero ahora vamos a abrir el panel para preguntas y también para comentarios. Déjenme hacer una pausa. Voy a dejarte compartir la pantalla para que nos podamos ver con mayor claridad. Muy bien. Entonces, ¿hay preguntas que quieran formular? Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en español. No hay dificultad. Bueno, tal como Claire nos invita, extendemos la invitación a todos y a todas a aprovechar este espacio en que podamos dialogar. Pueden hacer sus preguntas usando el micrófono. Para eso les vamos a pedir que idealmente prendan la cámara o al menos el micrófono. O bien pueden dejar su pregunta escrita en el chat y yo leo la pregunta. Randy. Sí, no puedo levantar la mano porque soy coanfitrión. Bueno, muchas gracias, Claire, por la presentación. Y me quedó varias cosas dando vuelta. La primera, la verdad es que cuando, quizás es una visión un poco romántica, ¿no? Pero cuando yo miro la sociedad neozelandesa, lo que veo es que en términos inclusivos, principalmente con los pueblos originarios, hay un avance bien importante, ¿no? Al menos lo que se ve de afuera. Eso se ve en el ejemplo cuando veo la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, ¿cierto? Y hay una identificación con el pueblo maorí muy fuerte. El negro, la hoja del uniforme, el haka. Entonces, a pesar de que los jugadores son caucásicos, no son necesariamente maorí. Y eso me hace pensar de que en algún sentido la inclusión tiene que ver con la identificación de otro diferente. ¿Cómo logras como sociedad que sea propio tuyo algo que puede ser distinto y lo tomas como propio y te identifica y estás orgulloso, ¿no? De lo que puede ser diferente? A tu juicio, ¿cómo o crees que esa identificación existe realmente en Nueva Zelanda o es una estrategia de marketing o publicitaria del rugby? Y cómo, como terapeutas ocupacionales, podemos generar o propiciar, tender a esa identificación de toda una sociedad con aquellos que son distintos. Thank you. That's, Gracias. Es una pregunta muy desafiante. Por supuesto, algunos miembros de Nueva Zelanda, de la sociedad de Nueva Zelanda, no les gusta este cambio. En realidad, voy a comenzar por este cambio que ha ocurrido. El cambio que ha ocurrido es por medio del efecto de las personas maoríes propiamente tal, ellos mismos. No ocurrió por magia. No es que la sociedad repentinamente los haya bienvenido, le haya dado la bienvenida y abrazado su cultura. Pero las personas maoríes nos han recordado que tenemos la obligación, una obligación para con ellos en este tratado que se firmó. Y
no son universalmente reconocidos, pero está siendo cada vez más bienvenido y es cada vez más visible. He visto en las noticias, esta noche vi las noticias que en un pequeño pueblo, con el nombre del pueblo se ha pronunciado mal por décadas y ahora había un movimiento para que pronuncien bien su nombre, para que se pronuncie bien, porque es la forma, se pronuncia ahora, no tiene sentido, no tiene significado para nadie. Entonces creo que usted tiene toda la razón en cuanto a que hay un cambio y también hay un cambio que se está acelerando. El idioma maorí es más prevalente ahora, hay más personas que reciben la cultura maorí en sus vidas. Y eso nos hace entender que nosotros, y aquí estoy hablando como Pakeha, los Pakeha solamente pueden ser Pakeha en un espacio. Y mi identidad tiene que ver con el espacio. No puedo ser Pakeha porque soy británica. Puedo ser Pakeha porque estoy aquí y porque en este país hay una gran cantidad de culturas. Pero bueno, aquí se generan relaciones con los maoríes también. ¿Cómo es que la terapia ocupacional puede ayudar con esto? Yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo. La primera es desafiarnos a nosotros. Desde el punto de vista del nivel político, hay que generar una asociación en donde tenemos una estructura gubernamental y dentro de esa asociación, que es un cuerpo que nos representa con el resto de la sociedad, entonces ahora ahí tenemos 2 presidentes con personas igualitarias en cuanto al número de personas maorí y pakeha, y ambas comunidades pueden abordar situaciones y darse cuenta qué cosas pueden ser más relevantes y prioritarias, y después luego ellos nos dan un comentario y encuentran un punto común, un común denominador. Entonces, nuevamente, es los maoríes son los que lideran esto y son apoyados por aliados pakeha. Y hay un número mayor de nosotros que nos identificamos como aliados también. Pero claro, dentro de la asociación propiamente tal, generar un punto de vista de que somos un lugar bicultural y con presencia bicultural, eso es algo que tenemos que hacer todos y comportarnos de esa forma. Lo otro que nosotros estamos haciendo también es compartir recursos al punto de, por ejemplo, cuando tenemos el lujo de utilizar ocupaciones, por ejemplo. Entonces ahí estamos presionando para que las personas maoríes también apoyen y nos den recursos para de esa forma utilizar la cultura maorí y ocupaciones culturales maoríes como un medio de terapia también. Entonces ahora, por ejemplo, yo sé que en algunos lugares rurales, el Kapa Haka, lo que uno ve al principio de un partido de rugby, eso se ha revivido y es una forma para ayudar a las personas más vulnerables de la población para reconectarse con su cultura, para sentirse orgulloso, para sentirse dignificado, para tener un lugar y tener un lugar que sea positivo y que los acepte de manera positiva. Entonces, por medio de estas cosas que hacemos, el idioma que hablamos, el cuestionamiento que realizamos, el cuestionamiento de los recursos que están disponibles para nosotros, en el mundo angloparlante, por ejemplo, las evaluaciones formales que no contienen el idioma maorí, por ejemplo. Y bueno, hay una gran cantidad la persona práctica tiene mayor cantidad de ventajas. Estamos aprendiendo entonces qué es lo que significa practicar y aplicar cosas en un lugar que no es Gran Bretaña. Gracias. Muchas gracias, Randy. Vamos a dar la palabra ahora a Daniela Olivares. Hi, Claire. Thank you for... Hola, Claire. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
pero tengo una pregunta en español. Claire, estaba pensando en una histórica contradicción entre el modelo médico o biomédico con el cual fuimos formados ya hace bastante tiempo en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, sobre separar el yo, o el cogito, diría Descartes, de nuestra propia vida y la vida de nuestros usuarios, clientes. Sin embargo, hoy día en nuestra ciencia y tu misma presentación, hablas en primera persona, lo cual me parece maravilloso, porque resignificas tu propia historia, que es mucho de lo que hacemos muchos durante nuestra vida, sobre todo quienes ya tenemos algunos años más que nuestros estudiantes. Sin embargo, a propósito de del estándar, de las normas para acreditarse como una escuela de terapia ocupacional con las normas de la Federación Mundial, me estaba acordando de los estándares para pertenecer a ese selecto grupo. Estaba pensando cómo, en tu opinión, enseñamos a nuestros estudiantes sobre eso. Vincular la propia historia con nuestra práctica, pero tomando cierta distancia o cierta distancia epistémica y no circunscribir solamente nuestra propia experiencia limitada, como toda experiencia humana, en nuestras acciones, sino que ser capaces de, a propósito de nuestra propia historia, poder ver más allá y hacer una práctica culturalmente respetuosa, culturalmente centrada, y ese es el desafío que por las asignaturas que yo realizo es mi permanente desafío. Cómo partir de mi propia historia, pero traspasarla a un aprendizaje mayor. ¿Cómo lo ves tú en la práctica de la educación, en la formación de nuestros futuros colegas? Yeah, thank you for that. Gracias, gracias por la pregunta. A ver, de lo que usted está hablando es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como educadores. Particularmente cuando hablamos respecto de la ocupación. Las ocupaciones con las que nosotros estamos familiarizados, aquellas que están más disponibles para nosotros también, que son los profesores. Porque nosotros son parte de la cultura de la que somos parte. Y ayudamos a formarla. El punto es cómo traer a otros actores a la sala de clase, por ejemplo, y cómo podríamos hacer que nuestros estudiantes no solamente vean las ocupaciones de otras personas de forma diferente, porque no, a nivel racional yo sé que eso existe, pero ¿cómo podríamos analizar cómo las personas y nosotros hacemos cosas y cómo trabajan los grupos? Y lo podríamos hacer de forma respetuosa. ¿Cómo lo hacemos de forma respetuosa? ¿Y cómo avanzamos a una posición que sea valorada y valiosa? And it's not as simple. En donde se valoren esas diferencias, por ejemplo. Y no es algo simple. Notar esto con los estudiantes, sobre todo en Nueva Zelanda, los estudiantes propiamente tal, son cada vez mucho más diversos. Pero eso también, algunos dicen, tú eres chino, así que muéstranos lo que tú haces, porque
Bueno, eso no se puede asumir que nuestros estudiantes pueden exponerse a sus pares de esa forma. Entonces yo creo que una de las estrategias que yo utilicé fue aprender a dejar de hacer declaraciones. Aprendí a nunca decir, en Nueva Zelanda, por ejemplo, eso es válido, ¿verdad? Porque solamente eso va a ser verdadero para las personas de Nueva Zelanda que han tenido esa experiencia. Pero hasta cierta forma, y con el tiempo he aprendido que no es la experiencia solamente de la persona de Nueva Zelanda, sino que hay experiencia de otras personas. Aprendí a decir, cuando yo hago algo, y no presumiendo que esto es algo que ustedes querían hacer o que ustedes van a hacer de igual manera o igual que yo. Creo que como profesor, una observación de la terapia ocupacional está asociada a que quizás a lo mejor esto no ocurre en Chile, pero mi observación aquí respecto a la terapia ocupacional es que nosotros hablamos para expresar muchas cosas, prácticamente todo, y somos lentos a veces en traer a la persona que en realidad es un experto en un tema. Por lo tanto, para enseñar la terapia ocupacional y para los estudiantes, para enseñar respecto de diferencias, yo no puedo cambiar lo que soy y lo que hago, pero creo que será mucho más poderoso traer a alguien, a otras personas, para que estén en este espacio y nos enseñen a todos, que también es un gran desafío también, porque las universidades no siempre tienen tanto dinero, no nos dan fondos y no nos permiten traer a personas que hacen otras cosas y personas que hacen las cosas de manera diferente. No siempre están los fondos para traerlos o invitarlos, pero entre estudiantes existen en la sociedad y coexisten con distintas personas y ellos han escuchado y han visto y saben que las personas pueden existir y coexistir. Entonces, a veces, traer a alguien o tratar de generar enseñanza tiene que también ser algo que ellos también pidan, que ellos también generen recursos, que ellos también se expongan a ocupaciones con las que no están familiarizados y en las que también se sienten incómodos y son experiencias desafiantes con personas en la sociedad que quizás antes no habían tenido ningún tipo de contexto o familiaridad. Puede ser una división o una separación por edad o una división cultural o una división de género o cualquier otro tipo de diversidad. Yo creo entonces que cuando ellos incluyan o se traen a algún participante, ellos confían aún más y se van a sentir hasta cierto punto más familiarizados al momento de señalar un punto asociado a lo que significa realmente ser. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu pregunta. Ahora voy a leer una pregunta que me llegó por interno. Voy a buscar, acá está. Es de un estudiante nuestro de quinto año. La pregunta es de Franco Aguilar. Agradece la presentación y hace la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted sobre la inclusión social y la pandemia? La pandemia finalmente ha creado una nueva vida cotidiana. ¿Cómo podemos o podríamos hacer inclusión social y justicia ocupacional en este contexto? ¿Cómo pensamos o creamos nuevas estrategias de inclusión para una situación tan inédita como esta? Una pregunta muy relevante actualmente. You're expecting me to be wiser than I am. Me está preguntando aquí, a ver, una de las cosas que se hace aparente en Nueva Zelanda
producto de la pandemia y que ya sabíamos hasta cierto punto, y que fue destacada por esta situación, es que el gobierno no ha aprendido a hablar a los distintos grupos dentro de nuestra sociedad. En Nueva Zelanda está en una posición privilegiada. Tenemos una buena contención del virus, pero aún así los brotes existieron. Y cuando hemos visto estos pequeños brotes, han generado y traído y afectado a poblaciones minoritarias. Entonces, aquí se revela, lo que ha revelado toda esta situación es que dentro de estas poblaciones, las personas no sabían qué hacer. Ellos también entendieron mal qué es lo que tenían que hacer. Entonces, claramente, estos elementos son situaciones que tienen que ver con la inclusión, aun cuando la población ha recibido ayuda y aun cuando la población indígena ha recibido ayuda, o población que ha estado por mucho tiempo, ha sido parte de esta situación. Por lo tanto, yo creo que una de las formas en que la terapia ocupacional puede participar en la pandemia es pensando en que la pandemia es algo que requiere que todos nosotros hagamos cosas de manera diferente. Y que para poder hacer las cosas diferentes, la gente tiene que rápidamente y de forma muy precisa saber qué es aquello que tienen que hacer. Y quizás el rol del terapeuta ocupacional en realidad puede ser importante para no ser voluntario para ser la persona que ponga las vacunas del COVID, sino que puede ser las personas que en este caso van a tranquilizar a la población, les van a ayudar a entender qué es lo que tienen que hacer para resolver el problema que ellos tienen, porque van a tener que vivir de manera diferente. Claro. Vale. Muchas gracias, Franco, por tu pregunta. Ahora le vamos a dar la palabra a Rodolfo. Hola, Rodolfo. Si puedes encender tu cámara. Gracias. Hola, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Primero que todo, agradecer a Claire. Muchísimas gracias por la presentación. Una presentación muy inspiradora y muy rica en cuanto a contenido sobre las perspectivas, ¿no?, de migración y la inclusión social. Así que muchas gracias como primera cosa. Mi pregunta tiene que ver más con conocer tu opinión respecto a cómo las perspectivas más críticas en ciencia de la ocupación, ciencia ocupacional, están pensando el tema de la inclusión, ¿no? Estoy pensando en estas perspectivas que ponen en tela de juicio, por ejemplo, el propio concepto de inclusión social o de justicia ocupacional, ¿no? Creo que ahí hay como una primera cuestión que me interesaría que tú nos pudieses transmitir, ¿no?, desde aquí como tu rol en la revista, principalmente de ciencia de la ocupación, en donde tienes, me imagino, una perspectiva muy amplia respecto a las distintas teorías, enfoques, incluso por regiones, ¿no?, del mundo, que me parecería interesante. Y una segunda cuestión que quería preguntarte tiene que ver, siguiendo con la pregunta que hacía Daniela sobre el currículum, sobre la formación, ¿cómo se puede pensar también de forma más crítica la inclusión social cuando muchas veces nuestros currículum están construidos en base a una serie de prejuicios o de preconceptos vinculados a ciertas formas de comprender a nuestros propios sujetos, ¿no?, de intervención, ¿sí? Estoy pensando en cómo han existido actualmente varias investigaciones que critican el tema del racismo, ¿no?, y la blanquitud, el whiteness, ¿no?, del currículum en la formación.
en donde se construye una historia de la disciplina incluso, ¿no? De una perspectiva particular, se construye un sujeto imaginado desde una forma específica, ¿no? Y creo que ahí hay elementos que probablemente aparecen desde la xenofobia, desde el racismo, que están implícitos en el currículum. Entonces quería saber si esta era una cuestión que pudiese reflexionarse en la propia formación y cómo la investigación también nos hace un aporte, ¿no? Para pensar nuestro propio currículum y nuestra propia formación como terapeutas y como cientistas de la ocupación. Muchas gracias. Thank you, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Nuevamente, una pregunta muy desafiante. En mi experiencia de ser o de estar en una sociedad más inclusiva, esto comenzó con Murray, personas que tratan de saber qué es lo que les pertenece, pero también personas como yo que son aliados también. Y yo creo que ambas acciones son necesarias. Yo creo que las personas que han sido discriminadas y marginalizadas por la sociedad tienen que alzar su voz, sin lugar a dudas, pero van a trabajar mejores si los miembros de la sociedad principal se asocian con ellos y les ayudan a fortalecer esos puntos de vista. Desde el punto de vista de Nueva Zelanda, yo creo que estamos generando un lugar en donde la sociedad principal está más abierta para escuchar las formas en que entendemos las cosas y las formas en que las cosas se hacen. Simplemente no funciona para todo el mundo. No es así para todo el mundo. Hay cosas que automáticamente se acercan mucho a las personas de origen británico, a la forma en que ellas los hacen. Entonces, hay sabiduría en las otras culturas que también hay que considerar. Y aquí se contravienen estos puntos. Y también se contravienen creencias espirituales. Entonces, solamente cuando estos elementos que se contravienen salen a la luz, se pueden reconocer con propiedad. ¿Y cómo cambiamos el currículum? Bueno, lo cambiamos con las personas que han hablado mal, a lo mejor de nosotros o hacia nosotros. Habría que decir, eso no está bien. El punto de vista que tú estás esgrimiendo no es correcto porque desde donde yo estoy, no puedo reconocer que prácticamente la terapia ocupacional ha sido descrita totalmente como un elemento que tiene una visión mundial totalitaria. Y eso hasta cierto punto me podría calzar. Yo soy una persona blanca, de mediana edad y de clase media. Y yo voy a decir, mencionar algunos ejemplos históricos de cuando se tomaron acciones que simplemente eran ridículas y que eran dañinas. Y se han visto, y en el presente, o ver esto en el presente, es algo un poco más complejo. Pero yo creo que aún así, al ser muy activo y al querer buscar estas situaciones y generar estos cambios, porque se pueden realizar, ahí existe gente Pakeha que, claro, habla respecto a sus propios privilegios y habla también de las formas en que ellos han dañado a otras personas. Lo reconocen entonces. Entonces, si hacemos el ejercicio de no buscar esto de forma activa y identificar los excesos que se han
producido, entonces no van a haber cambios rápidos. Una de mis propias críticas respecto a la terapia ocupacional, educacional aquí en Nueva Zelanda, es que nuestras relaciones y en la escuela con la que estoy asociada, que es en la que yo he hablado y he criticado de manera más abierta, no tenemos relaciones fuertes, incluso con las personas que tienen algún tipo de capacidad. A ellos se les deja solos con otros grupos que tienen dificultades también con las injusticias ocupacionales en Nueva Zelanda. Entonces, en realidad yo creo que el cambio tiene que estar en nuestras relaciones, la forma en que nos relacionamos. Creo que esa es la ruta, ese es el camino. Y esa es la forma en que tenemos que ser activos. En Nueva Zelanda está muy claro cuáles son las prioridades y cuál debería ser la prioridad. La prioridad para nosotros es comprometernos más profundamente con la cultura maorí, porque esa es la primera razón que tenemos que establecer. Y las cosas que cambiamos al momento de comprometernos con los maoríes, en realidad van a servirnos para todos. Va a ser por el bien común de todos, porque ellos profundamente han abierto con profundidad su conocimiento y sus creencias espirituales, porque las formas heredadas de Inglaterra no son la única forma en que se hacen las cosas, ni siquiera es la mejor forma de hacer las cosas, ni siquiera los británicos lo ven de esa manera. Entonces, yo sigo teniendo dificultades y me sigo tropezando con incidentes que para las personas maoríes de Nueva Zelanda son comunes. Y ellos tienen que vivir con estas situaciones, dificultades en el día a día. Y yo vivo en un mundo que es privilegiado, que me ha privilegiado. Entonces, parte de la respuesta aquí es que las personas que están en situación de privilegio tienen que ponerse en el lugar de los otros, en donde a lo mejor tendrían menos comodidades. Para esa forma, tener que superar y saber que hay situaciones que pueden ser incómodas. No sé si conocen el concepto de lo que es la fertilidad aquí. ¿Conocen ese concepto? White fragility. La fragilidad blanca. Ese es el concepto. ¿Conocen el concepto de la fragilidad blanca? Que es una visión bastante cínica. Es la forma en que nosotros nos rebelamos contra el cambio, porque en cuanto algo es muy desafiante para nosotros como blancos, nosotros podemos actuar repetidamente como que nosotros somos las personas que estamos siendo perjudicadas, dañadas. Y es una forma femenina de responder. Las mujeres responden a esa situación llorando, que luego hace que las personas que están desafiándonos se sientan culpables y tengan una actitud de consolarnos y de reducir el nivel de desafío. Ese es el punto. Entonces, es una forma muy poderosa de protegernos y de proteger las cosas para que las cosas sigan siendo iguales, para mantener el status quo. Es una forma en que yo he visto que hay muy poco, en que no nos queremos acomodar, no nos queremos ajustar. Podríamos decir que las personas mayorías en Nueva Zelanda han sido dañadas por prácticamente 2 siglos, desde el momento en que las personas blancas llegaron aquí. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué tendríamos que cambiar una sociedad para esa forma ser menos coloniales? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? ¿Por qué vamos a generar un estado de desafío y de descontento o en donde no me siento cómodo? ¿Por qué? Entonces, desde mi perspectiva, el punto es reconocer que las personas maoríes
nos han desafiado y nos han dicho que están disminuidos en el día a día. Ahora, se me olvidó su pregunta, pero bueno, espero que haya respondido parcialmente lo que usted estaba consultando. Yo creo que la inclusión real puede ser emocionante, puede ser enriquecedora. Y el elemento clave ahí es que no siempre va a ser cómodo. Van a haber desafíos. Y también habrá cambios. Cambiará cosas, no cosas que a lo mejor queremos mucho, sino que más bien, no sé, cómo las cosas son, los supuestos que a veces se dan por sentado respecto de qué hacer o cómo hacerlo, lo que está bien, cuál es la visión, lo que está mal. Entonces, en mi práctica diaria, estas pistas, la que Daniela ya señaló, de hecho, de que hay supuestos, presupuestos, de que el profesor va a ser un buen profesor, pero ¿cómo lo vamos a saber? De que él tiene que ser el que tiene experiencia y que a lo mejor no se debería revelar mucho respecto a nosotros durante el proceso de enseñanza. Y yo simplemente no sé otra forma en que a lo mejor esto puede actuar o funcionar. Muchas gracias, Rodolfo. Preguntar, Claire, si tenemos tiempo para 2 preguntas más. Preguntarte a ti. Yep. ¿Sí? Vale. Ya, voy a hacer una pregunta yo que se vincula con el tema que estábamos, que pregunta Rodolfo y Daniela también introdujo. Y yo, bueno, trabajo en el contexto escolar los temas de inclusión, en el caso chileno. Y claro, adscribo a perspectivas críticas sobre el concepto de inclusión que mayoritariamente fue propuesto desde una mirada como más bien neutral o despolitizada, que es la principal crítica que se le hace al concepto de inclusión de corriente principal. Creo que también un problema con respecto que nos diferencia en esto de pensar en las brechas, de la distancia también que nos diferencia en los territorios, es que en el caso de América Latina y particularmente en el caso chileno, no podemos obviar, ignorar que tenemos un Estado bien reducido, con derechos básicos no cubiertos. En Chile se terceriza la educación principalmente, en todos los niveles. En Chile se terceriza la salud, y por lo tanto el Estado es más bien un ente que regula y que entrega financiamiento a otras entidades para poder ejercer o dar prestaciones de los servicios educativos y de salud. Y en el caso de la inclusión, se ha trabajado a través de políticas afirmativas. Por ejemplo, estudiantes en situación de discapacidad tienen acceso a apoyos de terapia ocupacional. No así, la ley es clara, no así estudiantes migrantes que no hablen español, por ejemplo. ¿Vale? En el caso de salud, el terapeuta ocupacional está contratado para programas específicos y para prestaciones específicas de salud. Por lo tanto, yo creo, para no extenderme más, que uno de los problemas que enfrentamos como Chile, ¿no? Y pensando en el currículum también, es que el terapeuta ocupacional está adosado a programas donde se delimitan prestaciones específicas. No es desde un marco amplio. Por lo tanto, ahí hay un otro desafío, ¿no? Cómo desde los campos en los que hoy día nos desempeñamos los terapeutas, por ejemplo, yo en educación, en la escuela,
puedo propiciar otras formas de acción que, número uno, politicen las luchas de inclusión, le entreguen también posibilidad de acción de agencia a las familias, a los estudiantes, a los profesores. Creo que desde ahí se podría, pero me gustaría también conocer tu opinión al respecto, dado que tienes una mirada mucho más amplia que la que puedo tener yo también. I don't know that I have No a sé si tengo una visión tan amplia o más amplia, pero yo creo que desde mi experiencia tenemos que reconocer que no podemos hacer todo a la vez, porque los recursos que tenemos y los indicadores son los estudiantes. Y creo que la educación es muy diferente, sobre todo ahora, de cuando nosotros éramos estudiantes. Cuando yo era estudiante, cuando yo estudiaba, todo el sistema se comportaba como que el profesor nos iba a decir cuál era la respuesta. Y yo creo que ahora que estamos avanzando hacia un lugar mucho más crítico en la historia, ahora los profesores nunca van a saber si los estudiantes tienen que saber algo. Por lo tanto, todo lo que los profesores pueden hacer es hacer las preguntas apropiadas y correctas, para de esta forma permitir que el estudiante vuelva con una amplia variedad de respuestas. Para esa forma puedan analizar cuáles respuestas son apropiadas, correctas, desde la propia perspectiva de quien la vive. Por lo tanto, las respuestas en Nueva Zelanda, las respuestas que desafiamos son aquellas que perpetúan el racismo, que van más allá de ese punto, va más allá de que los estudiantes pudiesen tener una opinión muy distinta que va mucho más allá de la que nosotros conocemos, porque ahora ellos han tenido distintas experiencias de vida. Por lo tanto, creo que una vez que comencemos a entender la ocupación de forma mucho más estructural, cuando comencemos a entender las cosas que hacemos en el día a día y que creamos y que podemos crear la sociedad, vamos a crear, por lo tanto, un futuro. Y luego podremos avanzar a un lugar en donde los estudiantes podrán quebrar esta dependencia en las ideas que simplemente vienen a partir de la literatura y que vienen de los libros, y que ahora les permitan o podrán encontrar respuestas que provienen de su propia experiencia. Pero estoy hablando de las experiencias que ellos deliberadamente han buscado, con las comunidades que son diferentes a las comunidades de las que ellos provienen. Y eso no va a ocurrir sino hasta que nos comprometamos realmente con situaciones desafiantes, con personas que han tenido experiencias que son distintas a las nuestras. Recién ahí comenzaremos a hacer algo hacia lo que es la inclusión. Sobre todo, ahí hay que generar conciencia respecto a la terapia ocupacional, que es lo que nos permite, cuáles son los sistemas que en esta sociedad tan amplia vamos a reforzar en el día a día. Ahí podremos tener textos en donde nosotros podremos tener una cierta responsabilidad respecto de lo que se está mencionando, porque no podemos aceptar todo lo que hasta cierto punto se menciona. Aquí hay dos ejemplos breves aquí de Nueva Zelanda. Uno es
se está haciendo una práctica normal, comenzar una clase con un karaoke, que es antes, genera un momento en que nosotros generamos una transición desde todo lo que está ocurriendo hasta que llegamos y estamos juntos en la sala de clase y hacemos una pausa y reconocemos dónde estamos antes de avanzar al contenido del día de hoy. Por lo tanto, ese es un cambio. Otro es un cambio más estructural. Entonces, trabajamos, en este caso, con un modelo de gobernanza bicultural, y en la universidad debemos tener un comité asesor, pero el comité asesor está sentado con las estructuras que son normales dentro de la universidad, en donde hay una silla y no hay necesidad de tener representación bicultural, y el comité está dominado ampliamente por personas de la universidad. Entonces, hemos reconocido que tenemos que cambiar la estructura, porque hasta que no la cambiemos, el consejo o la asesoría que el comité nos va a dar simplemente va a seguir siendo el mismo tipo de consejería que apoya y que nos alienta a hacer las cosas como se hacen hoy en día. Y por lo tanto no vamos a tener un desafío crítico o un feedback crítico, retroalimentación crítica de lo que tendríamos que hacer de manera diferente. Eso no va a ocurrir hasta que el comité funcione estructuralmente de manera diferente. Por lo tanto, la forma en que los catedráticos operan siempre apoya a la forma en que la universidad siempre ha estructurado todo. Y bueno, no sé, nosotros somos terapeutas ocupacionales, así que yo creo que tenemos que avanzar y crear un comité en la forma en que nosotros creemos que debería ser, y escribir nuestras propias puntos de referencia y nuestras propias reglas respecto a quién debería estar en el comité. Y espero que la universidad nos apoye. Muchas gracias, Claire. Ahora sí, una pregunta más, si alguien quiere hacer la pregunta ahora. Vale. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta conferencia. Agradecerte, Claire, por tu enorme generosidad, por habernos aceptado esta invitación. Sabemos que tenemos una invitación pendiente, pero que debido a la pandemia tuvimos que postergarla. Tenemos invitada a Claire desde hace un año, pero lamentablemente por la pandemia tuvimos que postergar el viaje, pero aprovechamos también esta plataforma para unir esas distancias tan grandes. Agradecerte también tu valiosa colaboración, la disposición sabemos que allá son aproximadamente las 8 de la mañana recién, 8 y algo, así que te queremos agradecer también por eso, porque alteramos un poco también la rutina de tu cotidianeidad. Agradecerles también a todos y a todas las personas que nos han acompañado en esta conferencia. Creemos que es una conferencia de cierre muy valiosa para nosotros dentro de la formación. Y también agradecerle a los expositores que nos acompañaron durante las 8 charlas que Randy hacía referencia. Quiero reiterar que esta exposición va a estar publicada en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina en ambos idiomas, en inglés y en español, así que pueden acceder a ella de manera pública y claro, la pueden difundir también. Muchísimas gracias a todos, a todas,
No sé si, Randy, ¿te quieres despedir? Solamente agradecer a Claire, a todos los participantes hoy día, porque con este gran cierre de este ciclo que esperamos volver a repetir pronto. Obviamente, Claire, la invitación sigue en pie para que nos vengas a acompañar cuando la pandemia pase, ¿no? Y ahí nos podremos conocer en persona. Agradecer a todos los participantes, a nombre de la Escuela de Terapia Ocupacional y de la Universidad Austral de Chile, y me despido. Muy buenas tardes a todas. Bye, Claire. Thank you. Bye. Thank you for inviting me. Bye, bye. Chao, Claire. Muchas gracias. Ya, ahí sí.